Dios en esta carta, la primera carta de los Corintios. Por favor, estamos en el capítulo 1 y concéntrate, mi amado hermano, en el versículo 26 al 31. Estamos terminando el primer capítulo de los Corintios. Entonces, busca en la palabra de nuestro Dios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Si ya lo tienes, mi amado hermano, voy a darle lectura a este pasaje. Dice así este pasaje: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Nuevamente, ¿qué te parece si le damos lectura a la palabra de Dios? Nuevamente, dice versículo 26 al 31. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, mi buen Dios. Queremos, Señor, queremos, Padre, escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, queremos que el Señor Espíritu Santo nos dé dirección para entender tu palabra. Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para escuchar, aprender y llevar a la práctica. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Les comparto, mis amados hermanos, que seguimos, esto es parte en el capítulo 2, esto es parte todavía del mensaje de la cruz. ¿Recuerdas que hace 8 días hablamos de eso se tituló la predicación de hace 8 días, el mensaje de la cruz? Seguimos dentro de este mensaje de la cruz, ¿no? Locura para los que se pierden, pero salvación para aquellos que se acercan a Él, ¿no? Locura para los que se pierden, pero para los que se acercan a este mensaje de la cruz, es un mensaje que salva. Seguimos dentro de este contexto del mensaje de la cruz. Estamos ahora entrando, mi amado hermano, en esta parte de la palabra de nuestro Dios, en un punto importante, ¿no? ¿Quiénes eran los corintios, ¿no? ¿De dónde Dios los tomó? ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde Dios los sacó? ¿No? Entonces es lo que hoy vamos a reflexionar. Seguimos hablando, todavía sigue tocando parte de la sabiduría humana. ¿Cómo es que la sabiduría humana tiene un perfil, pero la sabiduría de Dios es totalmente distinta a esta sabiduría? Entonces seguimos dentro de este contexto, mi amado hermano, para que sigamos con la línea de lo que se trata, de lo que les está hablando Pablo a los corintios, ¿no? Del mensaje de la cruz, locura para los que se pierden, pero para los que Dios les permite entenderlo,
es un mensaje de salvación. Estamos hablando sobre la sabiduría humana, como es una sabiduría que no es para nada, no se iguala a la de Dios, no, sino que es totalmente distorsionada, distinta. Tiene la sabiduría humana tiene sus formas, sus principios, pero que van totalmente en contra de lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es distinta. Y este mensaje sigue mostrando, el mensaje de la cruz, que Dios está sobre todo, que la sabiduría de Dios, ¿no?, traspasa todo entendimiento, toda cultura, toda posición económica, ¿no? Nuestro Dios es grande. Seguimos entonces con ese perfil del mensaje de la cruz. Bien, mi amado hermano, bueno, quiero que prestes atención y entramos a nuestro mensaje de esta tarde. Muy bien, fíjate, quiero que escuches con atención esta reflexión, mi amado hermano. Cuenta la fábula que un elefante extraviado llegó a un precipicio y se detuvo frente a un puente frágil hecho de madera. Titubeó unos instantes, pues era consciente de su gran peso, y después de pensarlo muy bien, decidió valientemente caminar sobre aquella débil estructura. A cada paso que el elefante daba, el puente crujía fuertísimo y se balanceaba de un lado a otro por aquel peso desmesurado. El elefante miraba al frente. Tenía que llegar al otro lado. Era la única opción de encontrar a su manada. Fueron momentos de muchísima tensión, pero su meta le daba fortaleza para seguir adelante. Por fin, y tras minutos que se le hicieron eternos para este elefante, llegó al otro lado del precipicio. Y estando a salvo, sintió la alegría del vencedor. De repente, sin pensarlo, de su oreja salió una pulga que exclamó: «Oye, gordo, fue increíble cómo hicimos temblar ese puente. Valió la pena el esfuerzo, viejo». Muy sorprendido por las palabras de la pulga, le dijo: «¿En qué momento te esforzaste para sentirte triunfador? ¿De verdad te sientes victorioso con mi esfuerzo y tu ausente valor? ¿Crees que tú también moviste el puente? Pulga, solo te veo ahora y que ya todo el riesgo pasó. Pulga, solo te veo ahora que ya todo el riesgo pasó». Hay muchos fanfarrones y muchos arrogantes que brillan no por sus méritos, sino por los méritos alcanzados de otros. Hay muchos arrogantes que dicen o que se sienten, ¿no?, en un nivel, en una posición, como si ellos hubiesen logrado, ¿no?, la posición en la que está. Pues más o menos, mi amado hermano, así es la sabiduría de este mundo, una sabiduría que está llena de soberbia, que trata el mundo, ¿no?, de estar por encima de otros, y porque lo que otros hicieron, ¿no?, la soberbia, ese es lo malo, la soberbia te hace olvidar de quién o quiénes, ¿no?, te ayudaron para lograr, ¿no?, lo que ahora eres. Pues mi amado hermano, y es muy importante que nos enfoquemos en esta predicación de esta tarde. Tenemos que tener mucho cuidado con la soberbia, mucho cuidado con la sabiduría de este mundo, porque nos hace perder el lugar y nos hace creer que estamos en el lugar que hoy nos encontramos con nuestra fe, nuestra salvación, que ahora somos salvos en el Señor. Nos hacen creer la soberbia que ha sido mérito nuestro
y por nuestras propias fuerzas. Y no es así, no es así. El mensaje de la cruz nos deja claro que no es así. Así es que, mi amado hermano, prepara tu corazón para la predicación de esta tarde. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Este es el título del mensaje de esta tarde. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque punto número uno, cosas importantes. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Punto número uno, porque Dios escogió lo insensato y lo débil de este mundo. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios escogió lo insensato y lo débil de este mundo. Dice el versículo 27, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar los poderosos. Recordamos, mi amado hermano, que la iglesia de los Corintios estaba formada por diferentes culturas. ¿Recuerdas eso? Griegos, judíos, asiáticos. Esta iglesia estaba formada por diferentes culturas. El pensamiento griego se concentraba en la sabiduría humana. Por eso estábamos hablando sobre este tema del mensaje de la cruz. Se concentraba en la sabiduría humana. Esta sabiduría se tenía en alta estima, mis amados hermanos. Mira, aunque estaba el gobierno romano, aunque estaba el imperio romano gobernando, ¿no?, el pensamiento griego siempre estuvo presente. Nunca se pudieron quitar ni sacudir el imperio romano, la cultura griega, el pensamiento griego, ¿no? Entonces, por eso se tenía en alta estima la sabiduría humana, ¿no? Durante el siglo I de la era cristiana no había educación pública para la gran mayoría. Solo los adinerados y los nobles tenían acceso a la instrucción, ¿va? Durante el siglo I de la era cristiana no había educación pública para la gran mayoría. Como hoy la vemos, a veces creemos que siempre fue laica y gratuita la educación pública. Bueno, en el siglo I no era así. Solo los que tenían dinero, solo los que estaban en una buena posición económica tenían acceso a la instrucción. La élite de este siglo era descrita como sabia, la que tenía lana y la que tenía la oportunidad de ser instruido. Esta élite de este siglo era descrita como sabia, influyente en lo político y de buena cuna. O sea, fifís, ¿no? En la élite de ese tipo. En la iglesia de Corinto, la mayoría no tenía acceso a la instrucción. De hecho, el apóstol Pablo dice en el versículo 26, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. En la iglesia de Corinto la mayoría no tenía acceso a la instrucción. Para la gente del mundo carecían de sabiduría y eran débiles. Sí, mi amado hermano, en la iglesia de Corinto esta gente, la mayoría no había tenido acceso a la instrucción, ¿no? Entonces cuando la gente los veía, pues era gente que no tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la instrucción. Eran débiles. ¿Por qué? Porque no tenían posiciones económicas o políticamente hablando, no tenían roce con la gente, ¿no?, que tenía nivel. Y entonces así eran vistos los hermanos de Corinto. ¿Qué podía aportar una persona que no había tenido la oportunidad de haber sido instruido? ¿Qué podía aportar una persona que no había tenido la oportunidad de haber sido instruido? Intelectualmente no tenía la preparación necesaria para poder influir al mundo y desarrollarse políticamente y ser una persona de renombre. Esto es lo que se pensaba de aquellos que no habían tenido
la oportunidad de ser instruidos. Dios, mi amado hermano, Dios escogió lo necio, lo absurdo, lo ridículo, lo tonto, lo insensato, todos estos son sinónimos, lo insensato de este mundo. Dios lo escogió. Dios escogió lo frágil, vulnerable, lo que no tiene poder, lo débil de este mundo. Dios escogió, mi amado hermano, lo insensato y lo débil de este mundo. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque Dios escogió lo insensato y lo débil de este mundo, mi amado hermano. Dios no menospreció a las personas, Dios no menosprecia a las personas. No crean que, bueno, pues porque ellos son los pobrecitos, los que no saben. No, porque había gente muy capacitada, había gente muy entendida como el apóstol Pablo, que Dios la tomó. No, Dios no menosprecia a las personas. No, esto no es una situación de su condición de la gente. Esto Dios lo hizo para mostrar su poder a cada uno de los que se creían sabios en su propio entendimiento. De hecho, las palabras del apóstol Pablo no son ofensivas para los hermanos de la iglesia de Corinto. Al contrario, tienen todo el propósito de enaltecer a Dios, quien llena de sabiduría y poder a cada uno de los que han sido llamados por Él. Este es el propósito del apóstol Pablo al escribir, al decirles a los corintios de que ellos han sido escogidos de parte de Dios, que nuestro Dios escogió lo insensato y lo débil de este mundo para enseñarle a la sabiduría humana quién es Él, porque el propósito ahí dice en su palabra, Dios escogió lo insensato de este mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. Para eso Dios los escogió, Dios los tomó, Dios les llamó con este propósito, ¿no? Para este tiempo que creían que la sabiduría humana era el todo. El mensaje de salvación no fue revelado a los sabios, a los instruidos, a los poderosos de este mundo. No se los reveló Dios a ellos. Dios, en su infinita misericordia y gracia, decidió revelarse a los insensatos y a lo débil de este mundo. No se trata, mi amado hermano, no se trata de tener los mayores logros intelectuales para poder conocer y ser usado por Dios. Escúchame, por favor. No se trata de tener los mayores logros intelectuales para poder conocer y ser usado por Dios. No se trata de ser la persona más influyente y poderosa para conocer y ser usado por Dios. Se trata de la misericordia y la gracia de Dios. Él decide a quién revelarse. Él decide, mi amado hermano, a quién revelarse. Mira, quiero dejar algo en claro. Por favor, quiero dejar algo en claro, muy importante. No estamos diciendo que la preparación intelectual no es importante. Yo no estoy diciendo esto, ni tampoco la palabra de Dios está diciendo esto, porque el apóstol Pablo era una persona preparada y capacitada, y otras personas más que Dios las usó poderosamente. No estamos diciendo que no es importante, ¿no? Al contrario, hay que estar preparados en este mundo para tener mayor oportunidad de crecimiento a lo que nos vayamos a dedicar. ¿Sale? Por favor, quiero que escuchen esto y quiero que lo escuchen bien. No estamos en contra de la preparación intelectual, al contrario, hay que estar preparados en este mundo para tener mayores oportunidades a lo que nos vayamos a dedicar.
El problema, mi amado hermano, el problema está en tener un corazón soberbio y orgulloso. Ahí está el problema, que se siente con un nivel y poder inigualable. Por esa misma razón, Dios escogió lo insensato y lo débil de este mundo para avergonzar a la sabiduría humana. En ese tiempo, mi amado hermano, te decía, los que tenían estudios, la gente que tenía una buena posición económica, la gente no, los nobles, ¿no? En esta parte, aquellos que tenían el acceso a la instrucción, eran vistos, ¿no? Como gente sabia. No, ellos saben, ellos deciden, ellos eligen. La gente capacitada, los demás, no vale nada, no vale nada. Los demás, un cero a la izquierda, un cero a la izquierda. En la iglesia de Corinto no había gente con una buena posición, no había gente. Pero nuestro Dios le quiere enseñar a esa sabiduría humana, a ese poder humano, con este mensaje de la cruz, les quiere enseñar y les deja algo bien en claro a este mundo. Dios escogió lo insensato, Dios escogió lo débil. ¿Para qué? Para avergonzarlos, para avergonzarlos. Dios escogió a lo que la gente señalaba en ese tiempo. No, él no tiene nada que dar, él ni instruido es. Dios escogió a esas personas para enseñarle al mundo su poder, para enseñarle al mundo que su sabiduría no tiene nivel, porque su sabiduría trasciende la de nuestro Dios, que es más sabia que este mundo. Mi amado hermano, algo bien importante. Si a algo debemos de gloriarnos, si a alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque Dios escogió lo insensato y lo vil de este mundo. Mi amado hermano, no te menosprecies, no te descalifiques por los estándares que sigue imponiendo la sabiduría de este mundo. No te menosprecies, no te descalifiques por los estándares que impone la sabiduría de este mundo. No caigas, mi amado hermano, en la actitud de yo no sé. No, yo no sé, es que no sé. No caigas, mi amado hermano, en esa actitud, es que yo no sé. Es que yo no sé. No caigas, mi amado hermano, en el no estoy preparado, es que no estoy preparado para hacerlo. Mi amado hermano, no caigas en el no me siento capaz. Es que no me siento capaz. Mi amado hermano, no caigas en el no tengo estudios. Por eso Dios no me quiere usar. No, mi amado hermano, no te sientas menospreciado, no te sientas señalado, no te sientas, Dios mío, ¿qué puedo yo? ¿Para qué te podría yo servir? No, mi amado hermano, no nos sintamos así. Dios nos escogió a ti y a mí para dar a conocer el precio del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Dios te escogió a ti y a mí para llevar este precioso mensaje de salvación en Cristo Jesús, mi amado hermano. Por eso es importante, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque el Señor escogió de lo vil, lo insensato, lo débil de este mundo, lo insensato y lo débil de este mundo, para avergonzar a la sabiduría humana, para aquellos que se sentían, ¿no?, con el nivel y la capacidad y decían, ellos no. Mi amado hermano, si tú te sientes que no tienes la capacidad, si tú te sientes que no tienes, ¿no?, el intelecto para ser usado por Dios, no, mi amado hermano, no. Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar. Mi amado hermano, si tú has pensado que Dios te escogió porque tienes preparación, porque tienes capacidades, porque tienes un gran intelecto, tampoco Dios te escogió por eso. Dios nos escogió Dios lo insensato y lo débil. De ahí escogió Dios. Aquellos que no se sienten nada, Dios nos escogió. Aquellos que se sienten todo dentro de la obra, recuerda, Dios escogió lo insensato y lo débil.
Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Mi amado hermano, si tú, mi amado hermano, si tú estás en la posición de que te descalificas, de que te menosprecias, porque no cumples los estándares de este mundo y porque dices, no, pues Dios no me va a usar. ¿Qué puedo yo darle? No estoy preparado, no estoy capacitado, no me siento capaz. Y si tú te estás descalificando, yo te quiero invitar a que veas la palabra de Dios, a que conozcas a los discípulos de Cristo, que tú sepas qué tipo de gente Dios usó. En el libro de los Hechos, estamos comenzando a leerlo. Espero que leas tu Biblia en el libro de los Hechos. ¿Qué dijeron de los apóstoles? Bueno, ¿y estos qué onda? Que no eran letrados, no eran instruidos. Estos que eran pescadores, no tenían conocimiento. Mira nomás lo que Cristo hizo con ellos. Ahora predican, hablan del evangelio. Eso lo hizo el Señor. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Cada vez que tú pienses que Dios te usa porque lo tienes todo, no es así. Cada vez que tú pienses que Dios me está usando porque yo tengo la preparación intelectual que se requiere y se necesita, Dios escogió lo insensato y lo débil. Yo te decía sinónimos de insensato: lo necio, absurdo, lo ridículo, lo tonto de este mundo. Yo te decía también, ¿no?, en otras versiones lo que quería decir débil: lo frágil, lo vulnerable, lo que no tiene poder de este mundo. Dios escogió eso para darles su mensaje y ser usados para predicar del Cristo resucitado. Mi amado hermano, Dios escogió de este lugar lo insensato y lo débil para exaltar su nombre. Cada vez, yo te decía, cada vez que tú pienses cada vez que tú pienses que no eres digno de ser usado por Dios, te decía, recuerda a los discípulos. Y recuerda de dónde Dios sacó a tu pastor. Estoy hablando de la Iglesia Bautista Sion. Recuerda de dónde sacó Dios a este servidor. Yo no tengo de nada de qué gloriarme, sino todo lo contrario. Le doy gracias al Señor. Lo insensato y lo débil de este mundo lo tomó para gloriarse y exaltarse Él. Mi amado hermano, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Él escogió lo insensato y lo débil de este mundo. Así Dios decidió mostrar su amor, perdón y salvación a través de Cristo. Muy bien, mis amados hermanos. Punto número dos. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Punto número 2, porque Dios escogió lo más bajo y despreciado. Porque Dios escogió lo más bajo y despreciado. Y seguimos con este punto de donde Dios escogió, de lo que Dios tomó. Seguimos hablando de esto, de la condición de lo que Dios tomó para mostrar su poder y su gloria. También Dios escogió, ¿no? También escogió Dios lo más bajo y lo más despreciado y lo que no es para anular lo que es. Mira, mi amado hermano, los miembros de la iglesia de Corinto, la mayoría era de origen humilde. Es decir, mi amado hermano, muchos de la iglesia de Corinto eran esclavos, carentes de derecho y privilegio.
Sí, la mayoría eran esclavos, era gente humilde, carentes de derechos. Estos esclavos eran carentes de derechos y privilegios. Como esclavos, ya estaban acostumbrados a ser considerados como lo más bajo y lo despreciado. Así eran reconocidos, así eran señalados, así eran considerados los esclavos, lo más bajo y lo despreciado de este mundo. Sus amos crueles los dejarían con esta autoimagen. El apóstol Pablo les recuerda a los corintios que es Dios quien los escogió. Es Dios quien los escogió. No el mundo, porque el mundo los descalificaba, porque la sabiduría del mundo, ¿no?, identifica al preparado, al capacitado. ¿No? Dios los escogió y por lo tanto su posición está por encima de los demás. Aunque el mundo considera a los creyentes de Corinto como nada, dentro de los planes de Dios ocupan una posición de honor, mi amado hermano. El mundo no consideraba para nada a estos creyentes, pero Dios los consideró dentro de sus planes y les dio un lugar y una posición de honor. Llevar su mensaje de salvación. Mira, ser esclavo en ese tiempo era lo más humillante, ¿no? Ya te decía, no había derechos, no había privilegios, era lo más bajo y lo despreciado. Así era considerado ser esclavo y así se veían ellos. Pero mi amado hermano, tenemos a uno que se llama Jesucristo, que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El Señor Jesucristo tomó forma de siervo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le lavó los pies a los discípulos, estaba tomando la posición de un esclavo, porque el esclavo era el que lavaba, el que hacía esa acción de lavar los pies. Cuando alguien llegaba a una casa y visitaba, el esclavo hacía eso, lavaba los pies para que pudieran pasar, ¿no?, a tener ese tiempo de comunión. Y nuestro Señor Jesucristo nos permite ver. Él tomó esa posición de siervo, de humilde, de esclavo, lo más bajo. Le lavó los pies a sus discípulos. Él entiende muy bien esa posición. La humildad, ¿no? Nuestro Dios, ¿no?, nuestro Dios, de ahí, de lo más bajo y lo despreciado, lo que el mundo rechazaba, de ahí tomó Dios, de ahí salvó y de ahí tomó para darles conocimiento, sabiduría, para darles su Espíritu Santo y darles su mensaje y usarlos para su obra. Necesitamos entender esto, mi amado hermano. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque escogió Dios lo más bajo y lo más despreciado. Mira, qué triste, porque nosotros en algún momento fuimos esclavos y esclavos del pecado. Ay, pastor, yo no fui esclavo de nadie. Claro que sí, claro que sí. En algún momento nosotros fuimos esclavos del pecado. Es lo más humillante ser esclavo del pecado. Porque el pecado avergüenza, porque el pecado lastima, porque el pecado sobaja, porque el pecado deforma. Eso es lo más humillante, ser esclavo del pecado. Sí, te decía, el pecado avergüenza el pecado. Lastima el pecado, no solamente a uno, a los nuestros. Sobaja. El pecado te lleva a hacer las peores cosas. Deforma. El pecado deforma. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y el pecado ha deformado nuestro corazón y llegamos a cometer cosas horribles sin Dios. Nosotros éramos
éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado. Éramos considerados lo más bajo y lo más despreciado. Éramos considerados eso. Probablemente, por algunos de nosotros, nadie daba nada. Seguramente, mi amado hermano, por algunos de nosotros, nadie daba un peso. Hombre, sé que se pierda. Yo por él no doy nada, un peso. No valíamos nada, probablemente ante los ojos de otra persona, porque no teníamos nada bueno, porque no había nada bueno en nosotros, solo maldad. Éramos esclavos del pecado, cegados, hambrientos por querer saciar nuestra carne, cegados y hambrientos por querer saciar nuestra carne, sin importar a quién lastimábamos o heríamos. Es de ahí donde Dios nos tomó. Eso es lo más bajo, de lo más despreciado. No teníamos nada bueno, nada que ofrecer, nada a dar a cambio. Pero Él nos escogió. Él nos escogió. Por eso si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Que se gloríe en el Señor. Porque Dios escogió lo más bajo y despreciado. Cuando nadie te decía, probablemente daba algo por ti. Dios nos miró y dio a su Hijo Jesucristo. Y a través de Cristo mostró su amor y su gracia y su perdón. Probablemente para muchos éramos los mismos. No tiene nada que perder. Ya no sirve. Háganlo a un lado. Sigan con lo suyo. Se va a perder. Pero Dios nos escogió. De ahí nos tomó. Para gloriarse Él. Para gloriarse Él. No estamos en esta posición porque seamos buenos. A veces he escuchado eso. Es que los cristianos ya se creen buenos. Es que los cristianos, ¿no? Esos parece que nunca hicieron nada malo. O hay otros que dicen, lamentablemente, es que los cristianos son los peores. Los cristianos son los peores. Pues de lo más bajo y lo más despreciado Dios nos tomó. De ahí nos tomó Dios. Y sí. No llevábamos vidas perfectas. Yo te decía, probablemente alguno de nosotros, terrible, vivíamos terriblemente mal. Pero de ahí nos tomó. De ahí nos escogió Dios. Si hay creyentes que en este punto y en este momento se sigue dando un mal testimonio, recuerda esto: de lo más bajo y de lo más despreciado Dios te tomó. Él te escogió y por Él vale la pena vivir en contra de la corriente de este mundo. Él nos escogió. Vaya que la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la de los hombres, No tiene nada que ver, ¿te das cuenta? No tiene nada que ver con la de los hombres, porque la sabiduría del mundo
Muchos de nosotros, si se tratara de la sabiduría del mundo, muchos de nosotros estaríamos fuera de la fe en Cristo. Si el Señor hubiese salvado a través de la sabiduría del mundo, muchos estaríamos fuera de la fe en el Señor. Esta es la sabiduría de Dios. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en Él. No te menosprecies ni te descalifiques. Dios, de donde tú estabas, Él te tomó, Él te sacó. No te enaltezcas ni caigas en la soberbia, porque recuerda dónde Dios nos sacó. Así es que si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Punto número 3, mi amado hermano, punto número 3, para poder ya terminar este culto, esta predicación. Punto número 3, dice así: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Punto número 3, ¿por qué? Porque Dios nos justificó, santificó y redimió. ¿Sale? Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos justificó, Dios nos santificó y Dios nos redimió. Pero gracias a ustedes, ¿no?, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. No hay nada en el hombre pecador que lo pueda conducir a Cristo. No hay nada en el hombre pecador, no hay nada que lo pueda conducir a Cristo. El hombre pecador se conduce por sus placeres, se dirige por su carne. Allí es donde se va. No puede el hombre pecador por sí solo decir voy a Cristo. No puede. Por más religioso que sea el hombre, sin Cristo su religión siempre lo va a llevar a un Dios falso. De eso hablábamos hace 8 días, que el ser humano sin Dios, en su propia sabiduría, en su propia prudencia, se ha formado una religiosidad que le conviene, una religiosidad que le permita hacer lo que él quiere, una religiosidad cómoda. Cuando quiere lo hace, cuando no y no importa. No, por más religioso que sea el hombre, su religión siempre lo va a llevar a un Dios falso. Ha hecho su propia imagen, lo ha hecho a su propia semejanza. Entonces, si el ser humano ha hecho a su propia imagen y semejanza, su religión es una religión que tarde o temprano se va a quebrar y va a quebrar contigo. El que el hombre creyente esté unido a Cristo es por la obra poderosa de Dios. Si nosotros como creyentes no estamos unidos a Cristo, es por la obra poderosa de Dios. Si los corintios estaban unidos a Cristo como ellos eran, te decía que no era una iglesia, era una iglesia muy humilde, ¿no? La posición económica, la mayoría eran esclavos, y estaban unidos a Cristo, y esto era solo por obra de Dios, solo por la obra de Dios. No eran los ricos, no eran los soberbios, no eran los que se creían con un gran intelecto. Era la gente humilde, la que Dios consideró también humilde en su corazón, que de ahí los tomó y los hizo hijos, ¿no? Se les reveló la sabiduría de Dios, la sabiduría en Cristo Jesús. A través del sacrificio de Cristo, a través del sacrificio del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que está formada por creyentes, que está formada ahora por hijos de Dios, han sido justificados, han sido santificados, han sido redimidos, mi amado hermano. ¿En qué consiste? Brevemente, estos conceptos, muy brevemente, no los voy a tocar para desglosarlos así por completo, pero brevemente, ¿no? Esto que está mencionando el apóstol Pablo es importante, ¿no? Han sido justificados, han sido santificados y han sido redimidos a través de la sabiduría en Cristo. ¿Qué es la justificación? La justificación se lleva a cabo por la fe en la obra redentora de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? La fe se lleva a cabo por la fe, por lo que hizo Jesucristo, ¿no? El venir, el predicar, el morir y el resucitar. Esta es la obra redentora. Todo esto que hizo el Señor Jesucristo
lo hizo para quitarnos la culpa. Esta es la justificación. Yo era culpable por mis pecados delante de Dios sin Cristo. Tenía el sello culpable y tenía todo el derecho nuestro Dios de declararme culpable. Sí, porque no tengo nada bueno. No tengo nada bueno. Pero el sacrificio de Cristo, su obra, el venir a nacer, el venir a predicar, compartir su mensaje, el venir a morir por mí, el morir en una cruz, el resucitar al tercer día, toda esta obra redentora me declara inocente delante de Dios. Cuando yo creo en Él y lo acepto como mi Señor y Salvador, cuando yo me doy cuenta que soy pecador y que sin Él, sin Cristo, yo estoy perdido. Esto es la justificación. Yo creo en Jesucristo, creo en su sacrificio, creo en su obra. Y entonces cuando yo pongo mi fe en Él, soy justificado. Y ahora ya el sello de culpable ha sido borrado mi historial de mis errores, mis fallas, mi pecado. Ahora Dios, a través de Jesucristo, esto es la justificación, ya no me ve a mí, porque si me ve a mí directamente soy culpable. Ahora a través de Cristo, que yo he creído en Él, dice, eres inocente, porque mi Hijo Jesucristo, toda la obra que Él hizo, te declara inocente. Él tomó tu lugar y ahora tú ya no tienes culpa. Esto es la justificación, esto es lo que hizo Dios, nos justificó a través de su Hijo, nos quita la culpa, ya no somos culpables, ya no estamos con la playera culpable, si ahora hemos sido justificados, hemos sido perdonados a través de Cristo. La santificación, este proceso, la santificación también se lleva a cabo por la fe en la obra redentora de Cristo. El creyente es separado del pecado por Dios. La santificación es un proceso, no estará completa sino cuando el Señor regrese. Mira, cuando en la obra redentora, lo que hablábamos, la muerte de Cristo, ¿no? La venida, su predicación, ¿no? Su muerte en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Esto lo hizo para limpiarnos, quitarnos el pecado. El pecado no podía quitarse con nada. ¿Recuerdas que cada vez que leemos en Levítico los sacrificios, toda la indicación que había dejado el Señor, cada año tenían que sacrificar un cordero? Primeramente tenía que sacrificar el sacerdote, el sumo sacerdote, un cordero por sus pecados y después un cordero por el pecado del pueblo. Cada año tenían que hacer esto. Cada año tenía que haber un sacrificio. Y no era un sacrificio completo hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora este sacrificio era para limpiarse, el sacerdote limpiar de sus pecados al pueblo y presentarse limpios delante de Dios. Lo que hizo nuestro Dios a través de Jesucristo nos santificó. Su sacrificio, su sangre que se derramó en esa cruz, nos limpió, nos apartó, nos tomó y nos apartó. Esto es santificar, apartarnos del mal. Nos quitó, nos quita del mal. Esto es santificar. Y este proceso de santificación, la santificación, tiene un proceso día con día hasta que el Señor regrese. Quitará por completo el pecado. Pero mientras este proceso de santificación tenemos que estar en constante acercamiento con Dios, en constante arrepentimiento de lo que Él ya hizo, ya nos apartó, y mantenernos así apartados del pecado. Esto es la santificación, nos aparta del mal. Y la redención, mi amado hermano, la redención. Esta describe el proceso por el cual el hombre creyente es rescatado por el precio pagado en la cruz.
Esto es la redención, ¿no? El creyente es rescatado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto era la redención. Se rescata. Nosotros, esclavos del pecado, esclavos del pecado, esclavos. Y se tuvo que pagar. Para ser libres, se tuvo que pagar con la vida de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Nosotros debimos haber muerto en esa cruz. Yo debí haber sido traspasado, humillado. A mí, yo merecía ese castigo. Yo debería haber muerto así. Pero la redención es quitarnos de ese lugar, y el Señor Jesucristo se puso en nuestro lugar. Él fue sacrificado. Él pagó el precio del pecado. El precio del pecado es la muerte. La Biblia así dice. El precio del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios está en Cristo Jesús. Nuestro Dios nos redime a través de Cristo. Esto es la redención. Cristo pagó el pecado, pagó el precio en la cruz. Y a través de Él ya no más sacrificios. A través de Cristo ya no hay que acercarnos cada año y poner y hacer todo este proceso que pedía Dios, ¿no?, del sumo sacerdote, y entonces decirle a Dios: aquí está mi ofrenda, ¿no?, para ser inocente, para no ser culpable, no, ya Dios nos redimió en Cristo Jesús, pagó el rescate, pagó el precio en la cruz. Mi amado hermano, si algo debemos de gloriarnos es de Dios. Decir: Dios, gracias porque por ti soy salvo, por ti soy perdonado, por ti soy hecho una nueva criatura, por ti. Nada es por mí, yo no he hecho absolutamente nada. Señor, tú te mostraste a mi vida. Señor, tú me acercaste a ti, tú me buscaste. Señor, tú me das la oportunidad día a día a través de tu palabra enfocar mi fe en Cristo. Yo no he hecho nada. Él nos limpió, nos quitó la culpa, Él nos apartó del pecado, Él nos libró de la muerte, Él, Dios en Cristo Jesús. Este es el mensaje del Evangelio. La obra salvadora proviene únicamente de nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Por eso hay que gloriarnos en Él, porque todo se trata de Él. Y por Él y para Él. Debemos tener en cuenta que nosotros somos culpables. La gente, crea o no crea en Dios, es culpable y va a entregar cuentas delante de Dios, quiera o no quiera, crea o no crea. Aunque la gente diga: yo no creo en Dios, yo no creo que exista Dios, yo no creo, va a entregar cuentas delante de Dios. Por eso necesitamos ser justificados, santificados, redimidos. Necesitamos aprender de esto. Todo esto se trata de Dios. Todo esto se trata de nuestro amado Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a quien merece Él toda la honra y la gloria, ¿no? Él es el que pagó el precio. Él es el que nos permite nuevamente acercarnos al Padre. Él es, a través de su sacrificio podemos ser llamados hijos de Dios. Él lo pagó todo. Y si a algo debemos de gloriarnos, hay que gloriarnos de nuestro Dios. Así es que, mi amado hermano, nosotros no tenemos ningún derecho de decir que somos salvos porque así nosotros hemos decidido. No, yo soy salvo, yo soy creyente, yo soy cristiano porque soy bueno, porque no era tan malo, porque bueno, pues
yo tengo conocimiento. No, no, no. Somos creyentes, somos salvos, somos llamados hijos de Dios porque Él así lo quiso. Porque Él así lo quiso. Nuestra salvación no ha sido a través de nuestra sabiduría. Nuestra salvación no ha sido a través de mis acciones porque soy bueno. Nuestra salvación no nos ha costado nada a nosotros. Dios es quien lo ha hecho y Él es el que merece toda nuestra adoración, toda nuestra gratitud, toda nuestra honra, porque lo hizo todo a través de Cristo. Mi amado hermano, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Dijimos número 1, porque Dios escogió lo insensato y lo débil de este mundo. 2, ¿por qué? Porque Dios escogió lo más bajo y despreciado. ¿Por qué? Porque Dios nos justificó, santificó y redimió a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro reto, mi amado hermano, nuestro reto. Dice así: a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. No nos ha costado a nosotros nada. Nada. Al ser humano no le ha costado nada la salvación. Todo lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho Dios. ¿Recuerdas la fábula con la que introduje este mensaje? Aquella pulga se jactaba que había logrado atravesar el puente y ella no se esforzó. Ella se estaba jactando de lo que otra persona o de lo que el elefante había hecho, de lo que el elefante le había costado. Y el elefante bien respondió: no hiciste tú nada, tú no hiciste nada, todo lo hice yo. Mi amado hermano, nosotros no hemos hecho nada. Todos aquellos que somos creyentes, es bien importante que os recordemos que no hemos hecho nada, todo lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho Dios. Y cuando estemos delante de su presencia, no vamos a poder decir porque yo hice, sino cuando estemos delante de su presencia, vamos a gritarle a Dios: gracias, porque tú todo lo hiciste posible a través de nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Mi amado hermano, vivamos en humildad en nuestra fe, reconociendo que lo que ahora somos es por Él. Vivamos por Él y para Él. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. En el Señor. En estos momentos yo quiero invitarte, mi amado hermano, amigo, que reconozcamos que es Dios. Todo se ha tratado de Dios. Todo es para Dios. Así es que demos gracias a nuestro Dios. Hoy este culto, nuestro reto es vivir en humildad, que no nos jactemos de nada, que no nos atribuyamos nada en la fe, en lo que tenemos hoy. Todo es por Él y para Él. Y hoy el reto se convierte en gratitud. Agradezcamos a Dios que ha sido por Él y para Él. Terminemos este culto dando el reconocimiento a nuestro Dios. Padre poderoso, gracias. ¿Cuántas gracias te damos en esta tarde? Porque fuiste tú, porque siempre has sido tú, porque eres tú, Señor, Dios poderoso, el que ha hecho todo lo posible, el que ha dado todo para que el ser humano pueda acercarse a ti. La historia es tuya, se trata de ti. Dios, tú provees al ser humano de salvación. Y te damos gracias porque te has fijado en lo insensato y en lo débil. Porque también, mi buen Dios, te has fijado
Padre poderoso, en lo más bajo y despreciado. Y porque a través de Cristo nos has justificado, santificado y redimido. Se trata de ti, se trata de ti, porque nosotros no teníamos nada bueno que ofrecerte. Tú nos miraste y tu gracia fue derramada en nosotros y nos diste salvación y nos das la oportunidad de llevar el mensaje de salvación a otros. Que siempre Dios se hace exaltado, glorificado, que siempre recordemos y reconozcamos en nuestra vida que es gracias a ti lo que ahora somos, mi buen Dios. Que la honra, la gloria, el poder y el honor sean solamente para ti, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén y amén, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este culto y este mensaje. Damos gracias a Dios por él. Mi amado hermano, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su mensaje. Y brevemente, mi amado hermano, quiero seguir contigo antes de que te vayas, antes de que nos vayamos, para ver los siguientes anuncios. Devocionales diarios. No olvides que todos los días te presentamos los devocionales diarios en nuestro pan diario. Son de gran bendición. Mira. ¿Cómo van con su lectura bíblica, hermanos? ¿Cómo van en su avance? Bueno, pues esa es una invitación para que sigan leyendo su Biblia. Pero aunado a esto, les quiero recordar que a través de la cadena de oración y a través de la cadena de Cuarta Sion, estamos enviando diariamente los devocionales diarios. Estos son extraídos de nuestro pan diario. Y bueno, les invitamos a escucharlos, les invitamos a reflexionar y que no se les olvide esto. Lo vamos a seguir haciendo pues todo lo que resta del año. Si alguno de ustedes no está llevando un devocional o una reflexión, creo que es un buen momento, es una buena manera fácil de también poderlo hacer, de reflexionar, de escuchar un poco más de la palabra del Señor y que se complementa perfectamente bien con nuestras lecturas diarias. No lo olviden, hermanos, cualquiera que los desee, que quiera agregarse a estas cadenas, pues se puede comunicar con el pastor o directamente conmigo. Dios les bendiga. Hermanos, aparte, hoy les traigo un reto. ¿Cuál es? Es el reto de marzo. Hemos tenido muy buena respuesta en el reto anterior que fue Lucas y esta vez vamos a tener un reto para todo el mes de marzo. ¿De qué cree que se trata? Bueno, pues fácil, se trata del libro de Proverbios. Vamos a leer un capítulo de Proverbios todos los días. Y bueno, vamos a compartirlo de igual manera en nuestras redes sociales. Si no tuviste la oportunidad de hacerlo en el reto de Lucas, lo puedes hacer ahora. Y si ya lo hiciste con Lucas, bueno, te invitamos a que lo vuelvas a hacer. ¿Cuál es la dinámica? Es exactamente la misma, que tú compartas la palabra de Dios, que tú a través de lo que el Señor te diga, a través de testimonios, pero esta vez voy a hacer que si alguno de ustedes quiere ponerse creativos y presentar un dibujo, una foto, una reflexión, una imagen, una fotografía que ustedes tengan que les recuerde ese pasaje, bueno, también lo podemos compartir y vamos a llenar nuestras redes sociales. Recuerden, vamos a usar esta vez el hashtag Proverbios-Sion y hashtag IBSion. No olviden unirse a este reto a partir del día de mañana. Inundemos las redes sociales de la palabra de Dios y hermanos, muchísimas gracias, están invitadísimos y cualquiera que se quiera unir, pues bienvenido. Dios les bendiga. Buenas tardes, este anuncio va dedicado especialmente para todas las mujeres chulas, hermosas de la Iglesia Bautista Sion y también para las mujeres que se están acercando y que están escuchando el mensaje el día de hoy. Las quiero invitar a cada una de ustedes a celebrar el mes de la mujer de una manera especial. ¿Cómo es esto? Bueno, a través de una reflexión especial para nosotros cada sábado. Tomemos un tiempo para dar gracias a Dios, pero también para conocer
cuál es el plan que el Señor tiene para cada una de nosotras, cómo es que el Señor ha actuado a través de varias mujeres en la Biblia, qué es lo que el Señor nos tiene preparado para cada una de nosotras a través de las circunstancias, de todo lo que vivimos. Recordemos que el Señor nos está hablando constantemente. Es un buen momento para festejar, para celebrar de acuerdo a los propósitos del Señor. No lo olviden, hermanas, todos los sábados vamos a mandar un audio a través de Cadena de Oración y Cuates Sion. Si alguien de ustedes quiere recibirlos, bueno, les pido que se pongan en contacto con el pastor o conmigo para poderlas agregar y tener estas reflexiones especiales para las mujeres. Pero también a ustedes, hombres, les digo, si tienen a una mujer que quieran mucho, que ame mucho, sus familiares, sus compañeros o algo así, bueno, compártanlo. Estos son reflexiones especiales para las mujeres en el mes de la mujer. Dios les bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero hacer una invitación muy especial. Hace frío estos días, hemos visto varias partes en donde ¿qué se nos antoja? Se nos antoja un cafecito, un tecito y una plática muy rica. Yo les invito a que la tengamos el 21 de marzo, el domingo 21 de marzo a las 6 de la tarde con nuestro misionero Adolfo y con su familia. Les pido que a partir de este domingo nos vayan dejando sus preguntitas para que el pastor las responda. Y a todos los que se quieran unir, bueno, va a ser una reunión en Zoom donde vamos a poder compartir tiempo con nuestro misionero, con su familia, donde le vamos a poder preguntar lo que ustedes quieran, hermanos. Es un buen momento para conocer a nuestros misioneros, es un buen momento para convivir, es un buen momento para preguntar, pero sobre todo es un buen momento para disfrutar, para aprender y para crecer juntos. No desaprovechen esa oportunidad, es algo bien interesante, es algo bien padre y es algo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de hacer. Tener a nuestros misioneros y tomarnos un cafecito con él. No se lo pierdan. Espérenlo. Muy bien, mis amados hermanos. Y por último, tenemos también otro anuncio, culto de gratitud 14 de marzo. A la misma hora, es domingo, estaremos viéndonos a las 12 de la tarde. Este culto de gratitud es por la familia misionera Pérez Mondero, ¿no? Nuestros amados hermanos ya llevan tiempo trabajando con la Iglesia Bautistación y gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Queremos cerrar este ciclo agradeciendo a Dios por el trabajo, todo el trabajo que el Señor les permitió llevar a cabo a través de nuestra iglesia en esta parte de misiones. Así es que le estamos invitando el 14 de marzo a las 12 de la tarde, un culto de gratitud, alabando a Dios por lo que Él está haciendo. Y por último, mi amado hermano, te quiero comentar y compartir, nos vemos hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, tiempo de comunión. Recuerda que este es el tiempo para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿no? A través de Zoom, vamos a estar llevando a cabo este tiempo. Así es que, mi amado hermano, ahí nos pedía la hermana Mimi, lápiz y una hoja para poder tener un tiempo de juegos. Así es que les invitamos, por favor, acérquense, mi amado hermano. Yo no sé cómo ustedes han sobrevivido en estos tiempos en tanto distanciamiento. Y si no nos extrañan, entonces quiere decir que ustedes andan pachangueando de aquí para allá y por eso es que no han sentido esa presión, ¿verdad? De podernos buscar unos a otros. Pero les invitamos este tiempo de comunión a que juntos a las 6 de la tarde nos conectemos para saludarnos y disfrutar de este tiempo, mis amados hermanos. Pues hemos terminado. Que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por su palabra. Así es que les recuerdo, el día de mañana comenzamos con nuestro reto de proverbios. Hashtag reto proverbios. Es proverbios Sion. Hashtag reto proverbios Sion. Ese es el hashtag. O hashtag Ibesion. Y se va a publicar en las redes de Facebook, en nuestra página. Muy bien, mis amados hermanos, pues que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a terminar con esta
oración. Padre bendito, te damos honra y gloria a tu precioso nombre. Señor, que a ti sea por siempre toda nuestra adoración. Gracias por este culto. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que nos permitas terminar este día alabando y exaltándote. Y gracias nuevamente, Padre, por lo que tú has hecho, Señor, a través de Cristo Jesús en nosotros. Que la honra y la gloria sea solamente para usted, mi buen Dios. En Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos a las 6. Bendiciones. Bye.